Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Venezuela es el quinto país exportador de petróleo y el poseedor de las mayores reservas de crudo en el mundo. Sin embargo, se debate entre la escasez y el desabastecimiento. Este problema se ha agravado en los últimos meses y será nuestro tema de hoy, que lo estaremos analizando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rafael, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Igualmente, Arnaldo, por la invitación. Y a la vez felicitarte por estar arribando el programa a 16 años, ¿no? De estar en el aire. Vine cumpliendo un rol muy importante en lo que es la opinión en diferentes temas y con diferentes personalidades del país en diferentes áreas. Y ha cumplido viene cumpliendo una misión muy importante en materia, pues, de opinión pública. Rafael, ¿qué factores económicos están relacionados con la escasez y el desabastecimiento en Venezuela? Bueno, el problema se viene presentando desde que se anunció, hace ya 15 años, cuando se anunció el socialismo del siglo XXI, que en aquel entonces nunca se explicó bien lo que era, pero Henry Dieteri, este mexicano que fue asesor en un comienzo del gobierno del señor Chávez, él dijo unas cosas, pero nunca se dio una definición como tal del socialismo del siglo XXI. Pero en la práctica hemos visto cómo el gobierno se viene identificando con la Revolución Cubana, con el gobierno cubano. El gobierno latinoamericano que más se ha identificado con Cuba es precisamente. Entonces, y todos los socialismos real, todos los países de socialismo real, o comunismo, como ya Fidel Castro lo dijo hace 1 o 2 años, ¿no? Cuando le preguntó la periodista Vanessa, ¿no?, del Canal 8, le preguntó qué quiere el socialismo, entonces le dijo Fidel Castro, el comunismo es lo mismo, exactamente, el socialismo real es el comunismo. Bueno, todos los sistemas, todos los países que han transitado el socialismo real o comunismo han fracasado. No queda ningún país para decir como éxito, ¿no?, que tuvo éxito manejando ese sistema económico, político y social. ¿Y por qué fracasaron? Bueno, fracasaron porque sencillamente porque ser un sistema ineficiente en la producción de bienes y servicios y por represivo, en lo político y social. Sí, un estado represivo que reprime el desarrollo de la fuerza productiva y reprime todas las libertades. De esta manera y por eso fracasaron. Y todos se están regresando al capitalismo, no hay ninguna excepción. Ahí nomás que queda Corea del Norte y Cuba. Incluyendo la misma Cuba. La misma Cuba, pero que tiene hoy un proceso de apertura al capitalismo. Exactamente, tú lo has dicho. Cuba, por ejemplo, está ahorita instalando lo que llaman ellos zona especial de desarrollo, porque no lo quieren llamar. Siempre los comunistas nunca quieren llamar por su nombre las cosas, ¿no? Y lo que están instalando en Cuba, en Mariel, a unos 30 kilómetros de La Habana, es una zona franca industrial. Indiscutiblemente que eso es. Con capital extranjero, porque capital nacional no existe en Cuba, desde que se estatizó toda la economía, no existe capital privado cubano, nacional. Entonces va a ser una zona franca para la inversión extranjera. Y ya Cuba está negociando en Bruselas, viene negociando con la Comunidad Económica Europea, viene negociando su apertura al capitalismo, mientras aquí estamos tratando de transitar una cosa distinta, ¿no? Una cosa que no se ha aplicado bien, pero que se han estatizado un conjunto de empresas. Van 5 empresas lácteas, las cementeras, agroisleñas, bueno, y una gran cantidad de fincas. Y lamentablemente la mayoría están trabajando en muy precarias condiciones o han cerrado. Entonces, inclusive ya están hablando por ahí de devolver las fincas a alguna gente, a algunos dueños anteriores, y porque precisamente no han resultado. Es decir, las confiscaciones no han resultado hasta ahora, no han beneficiado a la economía, por el contrario, han retrasado el proceso de desarrollo económico. Entonces, por otra parte se sigue amenazando a la propiedad privada en Venezuela. Entonces, como no hay garantía de la propiedad,
no es garantía de la propiedad privada. Y entonces, si se viene atacando al sector privado, indiscutiblemente que eso ahuyenta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Rafael, el modelo económico importado de Cuba acabó con la producción en Venezuela. En gran parte. En gran parte porque se viene ofertando un sistema que no es viable, que no tiene posibilidades de ser alternativo ante nada. Porque hasta ahora, como dije hace un rato, todos los países que han transitado el comunismo se está regresando al capitalismo. Todo está regresando a la excepción. Pues. Queda nomás Corea del Norte, porque ya Cuba bueno, se está entrando en una fase para sobrevivir, precisamente porque los Castro lo que están tratando es precisamente eso, que no colapse, porque la verdad es que ya la economía cubana está en una condición de atraso. Se dieron cuenta los cubanos después de 55 años que el sistema capitalista es infinitamente superior al sistema socialista, sobre todo en la producción masiva de bienes y servicios. Exactamente, porque el problema del socialismo real es que nunca resolvieron el problema de la producción. O sea, siempre trataron de distribuir riqueza sin producirla, y la riqueza para distribuirla primero hay que crearla, hay que producirla, y es precisamente lo que le pasó al socialismo real, que nunca resolvieron el problema de la producción y distribución de bienes y servicios como tales. Para poder distribuir y avanzar en un proceso de, vamos a decir, de lucha por la igualdad social, tenemos que producir. Y para producir hay que invertir, y para invertir se requieren condiciones económicas, políticas y de estabilidad, ¿verdad? Y de estímulo a la inversión. Y condiciones que no existen actualmente. Por eso vemos vemos en la encuesta de Conindustria del año pasado, ¿no? Que salió ahora recientemente, nos encontramos que más del 50% de la capacidad instalada está sin utilizar, está ociosa. Y vemos también que más del 50% de las empresas, las industrias del sector manufacturero no han hecho inversión en los últimos años. Lo que han hecho es inversión de reposición para mantener las instalaciones, pero no han hecho inversiones nuevas, pues, para ampliar la capacidad productiva y para mejoramiento tecnológico. Entonces, eso es lo que ha conducido a la pregunta tuya al comienzo, que por qué se está dando esta situación de escasez y desabastecimiento, de disminución de la producción, y que ahora tenemos que estar recurriendo más a las importaciones, porque ahora somos más dependientes de las importaciones. Ahora dependemos más de las importaciones y dependemos más del petróleo. El 97% de las exportaciones es petróleo. Ya las exportaciones no tradicionales prácticamente dejaron de ser. Tengo que hacer una pausa, Rafael. El modelo económico importado de Cuba multiplicó las importaciones en Venezuela. Ahora resulta que las divisas para importar cayeron en 38% con respecto al 2012. Al retorno de unos comerciales nos va a decir si esto va a agravar la escasez y el desabastecimiento en Venezuela. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Rafael, te decía finalizando el segmento anterior que el modelo económico importado de Cuba multiplicó las importaciones en Venezuela. Ahora resulta que las divisas para importar cayeron 38% con respecto al 2012. ¿Esto agravará la escasez y el desabastecimiento en Venezuela? Por supuesto que sí, porque como decíamos antes, ahora somos una economía más dependiente de las importaciones, y ya tú lo decías, Arnaldo, bueno, hay un 38% menos de disponibilidades para atender las importaciones. Entonces, indiscutiblemente que va a haber la escasez, lamentablemente se va a profundizar en los próximos meses. Y porque no es que el gobierno propició las importaciones, ahora no tiene divisas para seguir importando. Exactamente. Entonces, el caso, por ejemplo, de productos como el café, traer café, por ejemplo, de Nicaragua, que es un café
de muy baja calidad en comparación con el café venezolano. Bueno, pero que había que atender a ese amigo, a un amigo, entonces, bueno, pues eso se ha perjudicado a la producción nacional de café. El caso, por ejemplo, de Agroisleña, que prestaba asistencia financiera, asistencia técnica y capacitación a empresarios del campo, a productores del campo, nos encontramos, por ejemplo, que esa empresa se ha venido a menos. Prácticamente no está cumpliendo ni la mitad de lo que se cumplía en el pasado reciente. Entonces, y las cementeras tampoco están produciendo la cantidad suficiente de cemento. Hay un contrabando de una extracción también de cemento, hay un negocio que tiene algunos particulares allí con el cemento, el caso también de Sidor, sí, de las empresas básicas en general, vemos cómo han venido disminuyendo su capacidad, su producción, y su capacidad de producción también viene bajando. El caso del aluminio, que estamos también a veces importando aluminio, no es posible que tenga una infraestructura en aluminio tan buena como la nuestra, ahora estemos hasta importando aluminio. Entonces, y cabillas, no es suficiente producción de cabillas, no es suficiente producción de cemento, y entonces, y no es que haya aumentado mucho la construcción, porque en la construcción también hay una capacidad ociosa en Venezuela, y que se acerca al 40%, según dicen los mismos productores, de los mismos constructores. Entonces, esta situación viene, vamos a decir, generando una situación de escasez y de desabastecimiento, que los términos se parecen, pero es decir, es lo mismo, pero en verdad nosotros a veces, el común de la gente lo entiende como algo igual, ¿no? Desabastecimiento y escasez. Son distintos porque la escasez, vamos a decir, en la teoría económica, ya conocemos lo que es la escasez, ¿no? Pero que el desabastecimiento más que todo está dirigido a cuestiones puntuales, productos puntuales, un mercado determinado, un tiempo determinado, ¿no? Pero que en todo caso la gente lo está asimilando como algo, ¿no? Igual, como parecido. Y lamentablemente con la poca disposición de la cantidad de divisas necesarias para atender la demanda de importaciones, por supuesto se va agravando la escasez y el desabastecimiento. Y por supuesto lo que tiene que ver esto con la inflación. La inflación venezolana, bueno, el año pasado fue la más alta del mundo. Y no es que lo digamos aquí, sino que se viene diciendo y entonces... Hablando de inflación, Rafael, ¿a mayor escasez, mayor inflación? Por supuesto. Hay una cosa muy elemental en la economía, ¿no? De la oferta y demanda. Si baja la oferta y se mantiene la demanda, o la demanda crece y se mantiene la oferta, por supuesto los precios tienden a subir. Una cosa muy elemental en la economía. Eso es... Ahora, el gobierno pretende, por ejemplo, controlar los precios, fijar los precios, tocando el último eslabón de la comercialización. El último eslabón, o sea, las compras al menor y los demás... ¿no? Entonces esto no es la manera. Fíjate por ejemplo, que ha encontrado, por citar un ejemplo como el caso de unas ópticas, ¿no? Que unos lentes que compraban a 1.000 bolívares, por decir algo, ¿no? Entonces lo vendían con 1.000 más el 30%, ¿no? Entonces, que eso era mucho, pero sucede que hay otros costos que no es solamente el costo de adquisición de una óptica, es el costo de adquirir los lentes como tales, porque hay unos otros costos que tiene la óptica, ¿verdad? Que es el gasto de personal, el gasto de servicio, etcétera, ¿no? Entonces eso no lo tomarán en cuenta. Entonces están diciendo que hay... Bueno, entonces se habla mucho de la especulación, pero no se está analizando la estructura de costos como tal de una actividad económica. Porque la estructura de costos no es solamente, como dije en el ejemplo anterior, no es solamente el precio de adquisición de unos insumos, ¿verdad? Sino que toda empresa tiene otros gastos que tienen que ver con personal, que tienen que ver con los servicios, electricidad, de gas, de agua. Dime algo. ¿Qué existe realmente en Venezuela? ¿Guerra económica o malas políticas económicas? Yo creo que malas políticas económicas. A ver, sí, lo que se habla, que el gobierno llama guerra económica, es una guerra, es decir, que están los empresarios, el sector productivo, tiene una guerra, y el sector político, una guerra contra el gobierno y tal. No, yo no veo que hay una guerra económica. La guerra económica la está aprovechando el propio gobierno, por ejemplo, con las políticas económicas erradas, como decía el maestro Majazabala. Mira, la inflación, por ejemplo, no se combate así con controles. La inflación se combate con producción, productividad, disciplina fiscal, disciplina monetaria que no tenemos. Porque el caso, por ejemplo, de eso de estar tomando las reservas internacionales en forma directa, ya el Fonden, por ejemplo, le ha inyectado 116.000 millones de dólares. Y no se sabe, no hay entrega de cuentas, no se sabe en qué se ha gastado. Se sabe, por ejemplo, algunas cosas que se gastaron ahí, que se compraron las armas rusas, ¿no?
se hizo unas donaciones a otros países, a Cuba no sé, como 40.000 millones de dólares, qué sé yo. Bueno, pero no se sabe casi nada. Y entonces, si esa cantidad fuera más que suficiente para atender las importaciones ahorita, este año y para otro año, y para el año pasado, lo que se dejó de importar. Porque ya el problema es que el aparato productivo se está cada vez reduciendo, achicando la cantidad de los insumos disponibles en el mercado, ¿verdad? En el stock de existencias para atender las necesidades del aparato productivo nacional. Rafael, ¿hay relación entre el control de precios y el desabastecimiento? Sí hay porque, repito, la mejor manera de combatir una buena asignación de recursos y unos buenos precios y mejor calidad de los productos es con un mercado competitivo, con un mercado cada vez más competitivo, un mercado cada vez más eficiente, de que es suficiente que cada vez se produzca más, se ofrezca más, ¿verdad? Y el problema es que los controles, por supuesto, lo que hasta ahora lo que han hecho es más, crear más desabastecimiento y más escasez. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno de unos comerciales nos vas a decir si la mejor forma de acabar con la producción de un bien es controlarle su precio. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Rafael, la mejor forma de acabar con la producción de un bien es controlarle el precio. Bueno, es una de las formas, ¿no?, que afecta la producción. Es una forma, hay otra, ¿no? Y en el caso nuestro, aparte de los controles de cambio, porque el control de cambio le quita dinamismo a la economía y el control de precios también. Por ejemplo, eso que están haciendo, supervisando los últimos eslabones de la cadena de comercialización, indiscutiblemente que eso no es la vía. Eso es lo que está más bien contribuyendo a acentuar más la escasez y el desabastecimiento. Está afectando más la producción y está creando, pues, está agravando las condiciones, pues, de ese estímulo a la inversión. Y repito, sin inversión no hay producción. Y lo que necesitamos es invertir más para producir más. Producir más para que haya mayor oferta y para que haya menor inflación. Si no estimulamos el aparato productivo nacional, si no aumentamos la capacidad productiva nacional, no hay otra forma de combatir la inflación y no hay otra forma de combatir la escasez. La escasez, nosotros en el caso, es que tenemos que estimular el aparato productivo interno, que lo hemos venido afectando. La agricultura se ha venido afectando, la industria se ha venido afectando, el sector comercio también se ha venido afectando. Entonces necesitamos estimular más la inversión precisamente para que se aumente la capacidad instalada y haya mayor producción y haya mayor oferta de bienes y servicios. Rafael, ¿la falta de divisas tiene relación con la caída de la producción? Por supuesto que sí, porque nosotros dependemos más o menos en promedio un 50% de insumos importados de todo el aparato productivo, o sea, todo lo que es el insumo del aparato industrial, el aparato comercial, el aparato agrícola, las autopartes, ¿no?, etcétera. Entonces, por supuesto, necesitamos importarla y entonces la escasez de divisas está ya limitando la disponibilidad en el mercado, ¿verdad?, en los inventarios de una gran cantidad de insumos que necesita el aparato productivo nacional y por supuesto esto viene afectando la producción y viene afectando, aumentando la escasez. Rafael, ¿qué significa tener una tasa de desabastecimiento del 30%? Bueno, eso significa, por ejemplo, que si por 100 productos, por cada 100 productos, ¿no?, 100 productos, 30 no se consiguen. O sea, esa es la escasez general, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, el índice general de escasez, que se viene calculando, lo viene calculando el Banco Central. Y ahí no hay discusión de que, ¿no?, que esa es una tasa, pues es el Banco Central que la viene dando, ¿no? Por ejemplo, ahora se habló hace poco que iban a controlar, a fijar los precios de los carros nuevos
pero el mismo día saca el Banco Central que la escasez era del 100% en carro nuevo. Entonces, ¿qué precio van a colocar allí, no? Entonces, indiscutiblemente que el caso de la escasez de divisas, una cantidad muy limitada, muy por debajo de las necesidades de la importación que necesita el aparato productivo, en materia prima, insumos, alimentos, medicinas, etcétera. Bueno, y como tú decías antes, Arnaldo, el caso de Cuba, nosotros hacemos importaciones a Cuba de medicinas que no produce Cuba, son importadas a su vez de la India, y son medicinas que no tienen muchos controles de calidad, lamentablemente. Entonces vemos cómo ahora, Venezuela, para poder superar lo más pronto posible su situación de escasez de alta inflación, y como hay escasez de divisas, tiene que reducir mucho la ayuda que viene prestando al ALBA, particularmente a Cuba. O sea, ese petróleo que prácticamente casi regalado que se le da a Cuba, unos 90.000 barriles diarios, unos hablan de 100.000 barriles diarios, indiscutiblemente que se necesita para que Venezuela lo venda a otros países que le paguen. Pero también para abatir la escasez y el desabastecimiento en Venezuela es necesario eliminar los controles. El control de precio y el control de cambio. El control de cambio, exactamente. Por ahí se está hablando ya de eso, porque ya llevamos 11 años de control de cambio. Y todos sabemos, por ejemplo, que ha pasado ya el ministro Giordani, hace más de un año dijo que habían empresas de maletín, se habían llevado 25.000 millones de dólares. Pero hasta ahora no hay ninguna investigación, ni de la Contraloría, ni de la Fiscalía, ni de nadie, ¿no? Por oficio, la Fiscalía debió actuar en ese momento, solamente por oficio, con esa denuncia que hizo un ministro del Gabinete Ejecutivo, ¿verdad? Pero no ha habido, hasta ahora no hay ninguna información al respecto. ¿Cuáles son los niveles tolerantes o aceptables de desabastecimiento en un país? Bueno, por supuesto, el desabastecimiento y la escasez son factores muy importantes de la inflación, y también como hay menos competitividad, entonces la calidad de los productos baja también. O sea, tiene que ver la escasez con la calidad de los productos y el precio. Entonces, no hay otra forma de atacar, de enfrentar la inflación y de aumentar la calidad de los productos, sino con un mercado cada vez más competitivo. Y para ello requerimos invertir cada vez más para poder aumentar el volumen de producción en bienes y servicios, sin lo cual no es posible avanzar. Y necesitamos rescatar el aparato productivo que está bastante rezagado. Por ejemplo, el año pasado creció 1.3%, prácticamente hubo estanflación, lo que llaman los ingleses estanflation, ¿no? O sea, estancamiento con inflación. Bueno, el año pasado con alta inflación, que hubo la estanflación el año pasado, crecimos 1.3%. ¿Y 2014 será otro año de esta inflación? Bueno, sí, yo creo que sí, lamentablemente, porque más por ahí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están hablando de un crecimiento negativo para este año de menos 0,5%. Para el año 2015 están hablando allí de 1% de crecimiento negativo también. O sea que este año va a ser también estanflacionario, ¿no? O sea, estancamiento con inflación, lamentablemente, con alta inflación. No sé todavía a qué nivel va a llegar la inflación. Depende también de cómo vaya moviéndose los tipos de cambio, que ahorita tenemos 4, ¿no? El SICAD 1, el SENCOED, el SICAD 2 y el mercado libre, el mercado negro, mejor dicho. Entonces, tenemos 4. Y esos 4, pero como hay un déficit de divisa, es decir, esos 4 nos daría más o menos como una especie utilizando la teoría de la paridad del poder adquisitivo, nos daría más o menos como 10 aproximadamente de tipo de cambio, ¿no? De paridad. Pero como hay un déficit de divisas, que ya se viene estimando unos 25.000 millones de dólares para este año, entonces eso hace que el tipo de cambio, la paridad esté mucho más alta, que algunos estimamos que pueda girar alrededor de 20 bolívares por dólar en este momento. Tengo que hacer nuevamente una pausa. Me hablaste del SICAD. PDVSA está recibiendo más bolívares porque está vendiendo sus dólares al tipo de cambio del SICAD 2. Al retorno de unos comerciales nos vas a explicar por qué PDVSA continúa con su desbocado endeudamiento. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista
Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos nuestra conversación con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Te decía que PDVSA está recibiendo más bolívares porque está vendiendo sus dólares al tipo de cambio del SICAD 2. ¿Por qué PDVSA continúa con este desbocado endeudamiento? Bueno, simplemente PDVSA ha disminuido mucho su capacidad para atender los requerimientos en materia pues, de producción de petróleo. Hay pocos taladros perforando, por eso viene bajando el volumen de producción diaria y viene bajando el potencial de producción. Entonces PDVSA viene colocando sus dólares en el Banco Central a 6.30, ¿no? Y hoy en día los está lanzando prácticamente a 50 bolívares por dólar, porque necesita liquidez, porque se han endeudado mucho. La deuda de PDVSA está más o menos rondando los 100.000 millones de dólares en la total, porque, o sea, entre la deuda financiera, la deuda a proveedores, la deuda laboral y el fondo chino, esto está acercando los 100.000 millones de dólares, es demasiado. Entonces, PDVSA se vio forzada precisamente a colocar el SICAD 2, ¿no? Son dólares de PDVSA. Entonces, y lo está vendiendo a 50. ¿Para qué? Para aumentar, ¿no? Disminuir la carga, su liquidez. La decisión de crear el SICAD 2 fue del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Bueno, eso es lo que se viene diciendo, ¿no? Yo pienso que sí, porque él sabe la situación que tiene en PDVSA. La situación de liquidez están así, por ejemplo, que el flujo de caja de PDVSA, es decir, el ingreso y egreso diario, ¿no? El flujo de caja, en parte viene siendo financiado por el Banco Central, con dinero que es inorgánico. Y si dinero inorgánico, por supuesto, es inflacionario. Todo dinero que no tenga respaldo de la producción, de bienes y servicios, que no tiene nada que ver con la producción de bienes y servicios, por supuesto, es un dinero inorgánico, que no tiene respaldo en la producción real. Pero aparte de eso, ya se había hecho una travesura, algo que nunca ha visto en el país, en casi ninguna parte del mundo, que es utilizar directamente las reservas internacionales sin entregar la contrapartida en bolívares. Porque los bolívares, ¿por qué hay bolívares circulando ahí? Bueno, porque el Banco Central compró los dólares, los compra a PDVSA, ¿verdad? Y los convierte en bolívares. Y entonces los dólares aquí deben estar en el Banco Central. Y para sacar dólares del Banco Central, tiene que ser comprándolos. Pero esto hicieron una travesura, un adefesio monetario, una cosa rara allí. Entonces está transfiriendo dólares directamente de las reservas internacionales al Fonden sin entregar la contrapartida en bolívares. Entonces eso hace que deuda para el Banco Central de Venezuela y por supuesto más inflación, porque pasa. Eso genera doble monetización de las mismas divisas. Es decir, dólares que fueron convertidos antes en bolívares se vuelven otra vez a convertir en bolívares. Doble conversión. Y esa doble conversión es precisamente lo que está generando mucha inflación, porque ese dinero parte no tiene respaldo en la producción real de bienes y servicios. A pesar del SICAD 2, PDVSA sigue acudiendo al Banco Central de Venezuela en busca de financiamiento. Bueno, yo no he oído decir ahora después de eso no voy a decir que el Banco Central siga financiando, ¿no? Yo lo he hecho en varias oportunidades, varias veces lo he hecho, que recuerde unas 3 veces, pero últimamente no se ha visto. Quizás como ya está colocando directamente los dólares, ¿no? Y vendiéndolo a 50 bolívares, pues lógicamente eso está aumentando. Yo no lo pongo en duda porque la voracidad fiscal de este gobierno es muy alta. Es inmensa, sí, es cierto, es cierto. No tiene límite, pues, no tiene límite. Pero hasta ahora Rafael, yo no voy a decir más nada, que ahora que haya habido más transferencia de... Rafael, la devaluación implícita del SICAD 2 se está reflejando en los nuevos precios. Por supuesto que sí, porque parte de las importaciones se están realizando comprando dólares a 50 bolívares, a 49.99, está allá. Entonces, indiscutiblemente que todas esas importaciones implican aumento en los costos de producción.
pues se están comprando los dólares más caros, indudablemente que tiene un efecto en los precios, pues, inevitable. Entonces, el asunto es que yo no sé hasta dónde iremos a llegar con esto, porque el gobierno sigue empeñado en su modelo, sigue empeñado en las comunas, sigue empeñado en lo que fracasó en todas partes del mundo, y entonces no tiene que dar señales. Chicos, yo quiero cambiar, yo quiero hacer una apertura nuevamente al desarrollo del aparato productivo, de la fuerza productiva, para que actúen y este país se enrumbe por otra senda de desarrollo y de crecimiento. Pero hasta el momento no hay señales claras, no hay señales, sino que siguen con la cuestión de los controles de precios, control de cambio y tal, y no hay nada claro en ese sentido, lamentablemente. Ha repuntado el mercado paralelo, sigue vivito y coleando, a pesar de que Rafael Ramírez prometió de que el SICAD 2 acabaría con el mercado paralelo. ¿Qué pasó con esa promesa? Es decir, no sigue existiendo porque precisamente la cantidad de dólares del SICAD son insuficientes también, ¿no? Pues si fueran suficientes, bueno, entonces estuviera por ahí, el mercado libre estuviera por ahí, el dólar pues libre estuviera por ahí rondando, pero está por encima. ¿Por qué está por encima? Porque no es insuficiente la cantidad de dólares que está ofreciendo el SICAD 2. O sea, no llena las expectativas completas de lo que se esperaba, ¿no? Y ese es el problema, que no hay suficientes dólares. Hay un déficit importante de acuerdo a las necesidades de importación. O sea, el problema que veo es que se está reduciendo los inventarios de muchos insumos que necesita el aparato productivo, y si eso no se logra atender en poco tiempo, en pocos meses o máximo un año, vamos a tener problemas graves la falta de reposición de inventarios de materias primas e insumos ya le está pasando factura a la producción de alimentos. Por supuesto que sí, por supuesto, porque una cantidad de insumos para producción de alimentos, ¿verdad?, que se requieren, pues no están llegando a tiempo en cantidad insuficiente. Entonces eso también está incidiendo. Y todo el aparato, todo el aparato industrial. Vemos, inclusive en servicios básicos como salud, por ejemplo, encontramos que hay insuficiente medicina, muchos medicamentos, muchos insumos médicos que están haciendo falta, que son insuficientes los que existen, entonces no están atendiendo la demanda completa de esos insumos de una área tan vital como la salud. Nuevamente tengo que hacer una pausa. De no rectificar el gobierno sus políticas económicas, ¿hacia dónde se dirigirá la economía venezolana? Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Rafael Piña, profesor universitario y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Rafael, de no rectificar el gobierno sus políticas económicas, ¿hacia dónde va la economía venezolana? Si no hay una rectificación profunda en las políticas económicas en la senda que trae el gasto público y más orden monetario, en el manejo de la moneda, y no se estimula la inversión privada nacional y extranjera, y no se crean condiciones de estabilidad y de garantía de ahorrabilidad, indiscutiblemente que esta economía iría al colapso. Irá al colapso irremediablemente si no hay un cambio de timón en las políticas económicas, en la política fiscal, en la política monetaria. Pienso yo que ellos no van a bajar nunca el gasto público, porque eso sacrificaría las políticas sociales del gobierno. Me refiero a las misiones. No es que baje el gasto público porque no lo van a bajar, ya eso no puede bajar, pero sí por lo menos es decir, que racionar más el crecimiento del gasto público, ¿no? Por ejemplo, hay una serie, y como dije antes, hay una serie de gastos
vamos a decir, que todos aquellos gastos que no son indispensables, o de aquellos gastos que son improductivos, que se pueden reducir, ¿verdad? Y por supuesto disminuir la ayuda a los países, a los países del ALBA, particularmente a Cuba, para que haya mayor disponibilidad de divisas para atender las importaciones. Ese es otro de los cambios que hay que hacer, necesariamente tienen que hacerlo. Si no hacen ese cambio, si no disminuyen esa ayuda, indiscutiblemente que, bueno, no hay otra forma de atender en el corto plazo la demanda de importaciones, que es un problema que tenemos. Rafael, ¿cómo defines o calificas tú el momento crucial que vive la economía venezolana? Bueno, estamos viviendo, vamos a decir, una economía atípica, por muchas razones, primero por un cambio, por las erráticas políticas económicas, por todos los estímulos que han habido para la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento económico y no hay desarrollo económico. Es necesario invertir, ¿verdad? ¿Y quién invierte en Venezuela con tanta inestabilidad política y económica? Bueno, precisamente las únicas inversiones que hay son inversiones en petróleo y algunas inversiones en telecomunicaciones, pero en forma general la inversión se ha venido reduciendo en Venezuela. La inversión privada se ha reducido mucho, la inversión extranjera está en lo mínimo y la inversión que hay básicamente es de reposición, es decir, de mantenimiento pues, de las instalaciones nada más, pero no hay inversión nueva que aumente la capacidad productiva para nuevas empresas. Eso prácticamente no está sucediendo, pues es una cantidad muy mínima, muy pequeña. Y sin eso no es posible salir del atolladero, no es posible salir del estancamiento, no es posible salir de una inflación alta. ¿Qué se ha logrado en materia económica en el diálogo entre el gobierno y el sector privado? Bueno, siempre, por supuesto, siempre el diálogo es necesario, ¿no? Siempre es conveniente, no voy a decir que no. Hasta ahora creo que muy poco se ha logrado, ¿no? Porque no hay ajustes elementos de precio. Ajustes de precio, pues, bueno, precisamente como un año que tú nos decías en el interín, de que como no es un año electoral, entonces sí se aprovechan para ajustar los precios, porque el año que viene, que es electoral, por supuesto no van a aumentar los precios. Entonces, bueno, ese es lo... ¿Tú crees que el gobierno está esperando el momento oportuno para aumentar el precio de la gasolina? Bueno, el aumento del precio de gasolina siempre se ha planteado, ¿no? No es nuevo, porque es viejo. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 89, que hubo un incremento del era medio mensual. En el 89, eso encendió la mecha aquella de las protestas y tal. Y el gobierno le tiene miedo, pero uno también debe estar consciente, o debemos estar todos conscientes, de que la gasolina nuestra es casi regalada, ¿no? ¿El gobierno tiene miedo por este escenario de protestas en todo el país? Claro, no sé hasta qué punto, pero lo pudiera empezar a hacer gradualmente, ¿no? Porque si lo hacen gradualmente, pueden ir aumentando la gasolina. ¿Qué opinión te merece este diálogo con represión? Bueno, es bastante complicado, porque precisamente llama a un diálogo que estamos acostumbrados, que es un gobierno que hace un monólogo, dialoga con ellos mismos, ¿no? Con él mismo, pero entonces con la represión acentúa más la conflictividad, porque lo que ha venido pasando en los últimos 3 meses, con una despiadada represión, ¿verdad?, de la juventud que está protestando, indiscutiblemente que cada represión de esa agrava más el conflicto. Por eso que el diálogo se torna complicado, difícil, ¿no? Con represión. Explícale a los televidentes por qué la economía venezolana no va a crecer este año. Bueno, no va a crecer porque precisamente volvemos a lo que decíamos antes, de que no hay inversión importante. Inversión importante para aumentar la cantidad, el volumen de producción de bienes y servicios. O sea, no hay suficiente inversión, es muy pequeña. Y la inversión pública es cada vez más limitada. Va a ser siempre insuficiente para atender los requerimientos del crecimiento y del desarrollo económico. Por eso para este año no hay elementos que nos digan que la producción va a aumentar en relación al año pasado. Más bien va a disminuir un poco, ¿no? O sea que tenemos este año otra vez de estancamiento con inflación, o sea, estanflación, lamentablemente. Esperemos que el gobierno rectifique, cambie las políticas y veremos entonces en el futuro próximo qué va a pasar. ¿El modelo político económico chavista fracasó? Bueno, hasta ahora lo que se está viendo es eso. Ha fracasado por lo menos todo lo que es en el aspecto económico, ¿no? Porque algunas medidas, por ejemplo, de carácter social, algunas misiones han tenido
un apoyo importante a la población, indiscutiblemente, no se puede negar en la parte, por ejemplo, de salud, pero que ya han venido bajando también, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque necesitamos aumentar la producción, necesitamos producir más, y es lo que nos está haciendo. Estamos haciendo todo lo contrario para producir menos, precisamente. Entonces, necesitamos producir más y más y más para atacar, para abatir la inflación, ¿verdad? Para mantener un nivel estable de precios, o sea, menos inflación y, por supuesto, mayor calidad de los productos. Más producción, más productividad, más competitividad y, por supuesto, más eficiencia en la calidad de los productos y en los precios. Muchísimas gracias, Rafael, Gracias por haber a ti, por la aceptado invitación. nuestra invitación. Recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecreto.com. Nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a las 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya de su agrado. Que pasen una feliz noche.